Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Está... A ver, sí, cómo no. Hola. Bueno, vamos arrancando. El diputado Lipovetsky está llegando, pero como también los diputados aquí presentes tienen otros compromisos, vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Bueno, primero agradecer a los diputados que están presentes, que se acercaron a debatir esta cuestión central en la agenda de Habitar Argentina y en la problemática habitacional que atraviesa nuestro país, incluso profundizada por la crisis que está atravesando toda la sociedad y a la cual hay que empezar a encontrar las respuestas. Habitar Argentina, como ustedes saben, no todos, por eso lo repaso, es una red, una multisectorial de organizaciones sociales, sociedad civil, academia, que trabaja una vez por mes en este recinto, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, discutiendo y ampliando y proponiendo políticas públicas en materia de hábitat para paliar las problemáticas que existen, y una de ellas es el alquiler. Ya el Consenso Nacional por el Hábitat Digno tiene un apartado de alquileres. Habitar Argentina también en su momento propuso una ley de alquileres que fue tratada en este recinto. A su vez, desde la Comisión de Alquileres, que es una comisión que trabaja hace aproximadamente 3 años, venimos siguiendo de cerca la problemática, venimos reuniéndonos con diputados, participamos de la comisión que se citó desde la Comisión de Legislación General, la informativa, para sentar nuestra posición. En este contexto, donde sabemos que hay un proyecto impulsado por el Frente de Inquilinos Nacional, que tiene media sanción de la RAURU y que está siendo o debería ser tratado en la Comisión de Legislación General, es importante contarlo en los antecedentes necesarios a la hora de empezar a debatir esta problemática. En la dinámica del día de hoy vamos a tener a los 3 diputados que van a estar presentes. Lamentablemente Facundo Moyano y Carla Carrizo informaron que no podían venir. Y ahora le doy la palabra a Claudio Mardones, quien va a ser el coordinador de esta mesa redonda, periodista de Tiempo Argentino. Gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer, buenas tardes, y quiero agradecer en nombre de los trabajadores de Tiempo Argentino esta posibilidad de poder participar y moderar este debate. Nosotros comprendemos desde nuestra práctica periodística, hemos reflejado muchas veces el desarrollo de la crisis habitacional durante los últimos 7 años. Entendemos que es un trabajo que han llevado adelante muchísimos trabajadores de prensa durante todos estos últimos años, en un proceso que nos sorprende muchísimo por la voracidad que implica una agudización de la crisis, en donde uno de los puntos disparadores tiene que ver con el alquiler. Entendemos que este debate se da en un momento extremadamente oportuno por la agudización de la crisis económica y porque eso en la población de inquilinos tiene un impacto que genera una situación de incertidumbre muy grande para los próximos meses. En ese plano, la gran pregunta que sobrevuela es precisamente qué es lo que puede hacer en este escenario el Congreso Nacional, el Poder Legislativo Nacional, para poder afrontar un marco que nos preocupa muchísimo a todos, que tiene que ver con el impacto que puede llegar a tener en el próximo semestre, en los próximos 3 meses y en el próximo año la escalada inflacionaria, y un escenario en donde la ausencia de regulación en todo el país implica una situación de dilapidación de los pocos recursos que pueden tener los trabajadores asalariados. Eso en el caso de los asalariados. Entendemos que el desarrollo de la crisis habitacional para todos implica también un nuevo desafío en el marco de poder entender una narrativa que nos permita entender no solamente qué pasa por el problema de los inquilinos, sino también por el tema del suelo, por la especulación inmobiliaria y por otros escenarios mucho más complejos que suceden en grandes conglomerados urbanos de todo el país y que se agudiza en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la toma de tierras y con el alquiler también, que está menos regulado que esta regulación, que tiene que ver con el alquiler en las villas, en donde sabemos que el alquiler de piezas tiene un nivel de especulación mucho mayor que el que en este momento no tiene regulación en los alquileres.
Entendemos que ese es uno de los principales interrogantes que tienen que ver en este momento ante la aceleración de la crisis. Así que agradecemos, por supuesto, a los diputados en este panel. La idea es que cada uno tenga entre 10 y 15 minutos para poder abordar estos distintos temas, y comenzamos con el diputado Felipe Solá. Gracias. Voy a ser mucho más breve porque ya hemos tenido una reunión creo que en este mes de agosto, en el mes de agosto, hemos tenido reuniones con la mayoría de ustedes. Si quieren ustedes informar un poco más, tienen abierta la palabra, pero acá se trata de si vamos a votar en la Comisión de Legislación General el proyecto de ley venido del Senado de García Larraburu, o no lo vamos a votar durante este año. Ese es el tema principal. Compite, por decir así, o existe otro proyecto del diputado Lipovetsky que va a venir un rato y al cual le pueden hacer preguntas, si ustedes conocen seguramente muchos de ustedes el proyecto de él, que de salir generaría, como ustedes saben, que tuviéramos que esperar nuevamente la instancia del Senado, ¿no es cierto? Entonces, me parece que lo importante es que sepan que hay un grupo grande de diputados que está dispuesto a sacar la ley como viene el Senado, más allá de que pueda faltarle algo al proyecto de ley, y que eso se debe dirimir en la Comisión de Legislación General, única comisión a la que fue derivado el proyecto, y se debe dirimir lo suficientemente rápido como para que sea ley. Y se dirime ahí y no es ley, bueno, después saldrá el otro proyecto, el del diputado Lipovetsky, que aprobaríamos también nosotros porque necesitamos que el tema avance, y si es posible que llegue al Senado lo antes posible y tome una decisión el Senado. Está clara más o menos esa posición y hay acuerdo con la mayoría de ustedes, y si no, los escucho. Muchas gracias. Sí. Diputado, ahí yo aprovecho para hacerle una pregunta. En el plano de los dos trámites, ¿cómo cree usted, digamos, que en el caso de prosperar, si usted cree que eso podría implicar una respuesta favorable del Ejecutivo para avanzar en su promulgación en el caso de que sea sancionado, o si eso cree que puede tener otro correlato totalmente diferente y que se reitere una situación, digamos, distante como sucede entre el Ejecutivo y el Legislativo, en donde hay muchos proyectos de ley que permiten profundizar debates muy ricos como tiene que ver la problemática habitacional y también la gravedad de los alquileres, y que eso termine en un escenario en donde no tenga un impacto para poder cuidar precisamente la situación de los inquilinos? Bueno, me piden una predicción y hacen bien en pedírmela porque todo hay que hablar del futuro, también hay que hablar. En primer lugar, lo más pertinente es que se lo pregunten también a Lipovetsky, ¿no? O mejor a Lipovetsky, y si hubiera algún diputado que apoye el proyecto, que fuera oficialista, a lo mejor tendría más elementos que yo para contestar, honestamente. Ahora, a mí me parece que el tema tiene una gravedad social creciente. El tema hoy tiene una enorme gravedad social porque todo tiene una enorme gravedad social, todos los puntos sociales, todos los temas sociales, y sobre todo aquellos que dependen de la inflación. Y además lo estamos tratando en un momento donde no hay precio ni para la inflación, menos puede haber para los alquileres. Entonces, si la posibilidad, si el tema es tratado y sale del Congreso, yo creo que las probabilidades de que, si sale del Senado, las probabilidades de que sea aprobado, de que sea promulgado, son elevadas. Pero como hace un rato dije, mejor pregúnteselo al diputado Daniel Lipovetsky, que acaba de llegar, porque él puede decir su opinión. Yo creo, y ahora le paso la palabra a Lipovetsky, y le paso la pregunta a Lipovetsky también, que sí, que sería promulgado. La pregunta que me hacen, Daniel, bienvenido, es, justo me la acaban de hacer, es si saliera una ley, sea la que viene del Senado o sea el proyecto de ley de ustedes, de la comisión, y se tratara y saliera como media sanción de diputados, cualquiera de los dos o una combinación. Si fuera una combinación también sería una nueva ley. Y lo tratara el Senado, y va más allá, que me lo pregunté, dice, ¿lo promulgaría el Poder Ejecutivo? Yo dije, creo que sí. Te cedo la palabra sobre ese punto, por lo menos.
Damos la bienvenida al diputado Lipovetsky para participar de este debate. La idea es que cada uno de los expositores puedan tener entre 10 y 15 minutos para poder iniciar este debate de ideas y después vamos a quedar abiertos a las preguntas de los participantes. ¿Me toca a mí? ¿Arranco directo? Bueno, bueno, sí, de una. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, gracias a Facundo y Filipo y a todas las organizaciones, bueno, a Felipe, a Mónica. Bueno, a ver, para responder a la pregunta de Felipe, en realidad primero deberíamos hacer un poco un repaso de dónde estamos parados hoy en el proyecto de una nueva ley de alquileres, ¿no? Hace muchísimos años que no tenemos una ley de alquileres en la Argentina, creo que la última es de la década del 80, y me parece importante poder avanzar en una legislación al respecto, sobre todo porque nos encontramos en el tema de los contratos de alquiler, nos encontramos con una relación asimétrica, donde por supuesto hay una relación donde por supuesto el inquilino lleva la parte más débil del vínculo, y eso hace que requiera de alguna manera una legislación para, digamos, de alguna manera equilibrar ese vínculo, como hay otras legislaciones que están en ese mismo sentido, como por ejemplo la legislación laboral, ¿no? Por supuesto, donde justamente se protege al sector más débil del vínculo, que es el trabajador, y es correcto que así sea. En ese marco, y hay otras legislaciones del mismo sentido, pero me parece que en ese marco creo que está bueno que de alguna manera avancemos con esto. Ha habido muchos abusos, no les tengo que contar a ustedes, ya lo saben más que bien, los sufren y los padecen, así que no tengo por qué decir, pero bueno, en la Argentina hay más de 7 millones de personas vinculadas con un contrato de alquiler, por lo menos tengo entendido así, serán más, menos, pero es un número impresionante, y esto hace que de alguna manera ha habido muchos casos de abuso, sobre todo lo que tiene que ver en cuanto a las comisiones que cobran las inmobiliarias, a los métodos de actualización que hoy que se ponen en los contratos, que son caprichosos de alguna manera, porque hoy todavía rige una ley de la ley de convertibilidad, la ley 23928, el artículo 7º, si mal no recuerdo, una ley de 1991 que prohíbe la indexación, con una lógica absolutamente distinta a lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 30 años casi, y que es casi inentendible que todavía hoy siga estando vigente. Pero bueno, en los últimos años hemos de alguna manera modificado ese artículo y hemos puesto excepciones, recuerdo dos, en el caso de creo que la ley UBI, que era un proyecto que venía del Senado vinculado con las uvas, y también con el tema de la actualización de los créditos alimentarios. Por lo tanto, claramente también podemos avanzar en eso y poner un método de actualización que de alguna manera dé previsibilidad y que los inquilinos sepan exactamente cuánto les puede aumentar el alquiler de año a año, de semestre a semestre, o como se establezca, y no estar expuestos a estos abusos donde de un año a otro les incrementan en 40-50% los alquileres sin que no respondan a la inflación, al menos a la inflación que rige, ¿no? En los últimos años ha ocurrido. Y después, por supuesto, las comisiones de las inmobiliarias muy altas, si bien es una legislación más local y por eso muchas provincias y la Ciudad de Buenos Aires ha avanzado mucho en la reducción. La Ciudad de Buenos Aires ha dado un paso enorme en los últimos meses, sobre todo trabajando con agrupaciones de inquilinos, no solamente en la reducción de las comisiones y de los meses de garantía, sino también en establecer claramente que esas comisiones están a cargo del propietario, del locador. Por lo tanto, hay un montón de avances que se pueden hacer, sobre todo en este momento que es tan necesario con la situación de la economía actual. En ese marco tenemos varios proyectos. El primero, por supuesto, es el que viene con media sanción del Senado, que es una buena iniciativa, creo que parte de una buena base, que es justamente prever la reducción de las comisiones y de los meses de garantía exigibles, sobre todo pensando justamente en reducir los costos que tiene un inquilino cuando ingresa a la vivienda, que son muy altos. O sea, el inquilino solamente al mudarse y trasladarse tiene costos enormes y encima tiene que pagar un montón de gastos por comisiones, etcétera. Y por lo tanto el proyecto del Senado creo que está bien apuntado, va reduciéndolo a un mes cada uno, siempre y cuando no haya legislación local que lo establezca de otra manera.
y también justamente donde regula la actualización. Ahí quizá está bueno la iniciativa de que se regule la actualización, quizá la redacción no sea la mejor, pero el principio por lo menos de regular una actualización de los cánones locativos creo que coincidimos con esa línea. Pero creo que hay en otras cosas que realmente la ley del Senado no se mete y me parece que habría que meterse, por decirlo de alguna manera. Y uno es el tema de las garantías, ¿no? Las garantías creo que es un obstáculo enorme para muchos inquilinos cuando tienen un momento de alquilar. Muchos propietarios o inmobiliarias le exigen garantías casi imposibles de cumplir y por lo tanto hay que pensar en alguna regulación que permita al inquilino tener un menú de garantías disponibles, que por supuesto también le garantice al propietario que le sirva al propietario como garantía, pero por otro lado que el inquilino pueda otorgarla, ¿no? Se me ocurre, varias de las que uno piensa que deberían estar es, por ejemplo, un recibo de sueldo. El recibo de sueldo sirve un montón de veces, pues se utiliza para garantizar pagos de créditos personales, ¿por qué no? También para garantizar un contrato de alquiler. Y así hay muchos más que podrían preverse, y creo que tendríamos que meternos en ese punto. También me parece que hay que meterse en el tema de la renovación de las comisiones por renovación que no están previstos en el contrato de alquiler, en el proyecto del Senado. Es decir, creo que la tarea de la inmobiliaria es distinta cuando se produce la renovación que cuando se produce el alquiler de origen, porque por supuesto ya en la renovación el inquilino ya está dentro de la vivienda, es solamente con una intermediación muy menor y debería tener una comisión reducida, debería ser la mitad de la comisión normal, es decir, medio mes en caso de que se aprobara la iniciativa del Senado. Me parece que hay que también incluirlo. Y después creo que también tenemos que hacer introducirnos en el tema del alquiler social, ¿no? Me parece que es un punto que en la Argentina actual, con tanta desigualdad, si vamos a aprobar una ley la ley de alquileres, tenemos que de alguna manera regular el tema del alquiler social. Y en eso me parece que el alquiler social claramente hay que de alguna manera instar al Ejecutivo, a los gobiernos, sea el que sea, a que tengan programas de alguna manera de apoyo y de subsidios a la vivienda, al alquiler de viviendas sociales, porque me parece que es el sector de la población que necesita de alguna manera también una intervención del Estado en ese punto. Eso como introducción general. Hay muchos otros puntos. Por supuesto, me parece que se requiere una regulación mayor, más específica, y hay que aclarar lo que tiene que ver con el pago de las expensas. Me parece que tenemos que poner que justamente que las expensas extraordinarias son claramente a cargo del propietario o del locador, y que además en caso de que haya expensas disfrazadas de ordinarias, pero que son extraordinarias porque no son las que del giro común del gasto del edificio, también debería ser a cargo del propietario, y eso no está aclarado en el proyecto del Senado. Y también me parece que es un punto también que me parece que deberíamos introducirnos en esto, y también creo que, bueno, como dije al principio, tomar el modelo de la ley que salió del gobierno de la ciudad y establecer que el pago de las comisiones es a cargo del propietario. Bueno, esto como introducción en general. Ahora vamos a cómo está hoy el tema en la Cámara de Diputados después de estos casi un mes año y medio que ha llegado el proyecto del Senado. Además del proyecto que viene con media sanción, hubo varios proyectos presentados por diputados de diferentes bloques, incluido por supuesto uno que presenté de mi autoría y otros más, donde de alguna manera creo que la mayoría complementan el que viene del Senado. El año pasado trabajamos en un dictamen, logramos aprobarlo en noviembre. Lamentablemente no llegó al recinto, pero hubiera sido bueno que hubiera llegado, más allá de que había cuestiones que en ese dictamen que seguramente eran debatibles y que seguramente, como todas las leyes, ustedes lo saben, en el recinto para llegar a tener la cantidad de votos íbamos a tratar de corregirlas. Y ahora nos encontramos con el escenario, bueno, de este año donde ese dictamen cayó,
y en ese marco venimos trabajando para tratar de tener un dictamen de consenso en un texto único, donde seguramente vamos a tratar de introducir todas estas cuestiones que les acabo de mencionar, más algunas otras que seguramente surgirán en ese debate, y que de alguna manera también las consensuamos con el Poder Ejecutivo, en realidad con las áreas del Poder Ejecutivo, que son las que tienen de alguna manera competencias en tema de vivienda, y por lo tanto, respondiendo a la pregunta de Felipe, en caso que tengamos digamos más o menos un acuerdo en estos lineamientos, no vamos a tener ninguna duda de que el proyecto va a ser promulgado y aprobado, porque realmente hay una decisión política de avanzar. Así que creo que respondiendo a la pregunta, en eso no tengo dudas, más allá de que por supuesto en un tema como este hay muchas opiniones, cada bloque tiene opiniones de diputados, diferentes visiones de esto, porque tienen diferentes orígenes, extracciones, pero en definitiva todos coincidimos creo en general en estos puntos, sobre todo en proteger, dar una protección mayor al inquilino, también de alguna manera regular estas cuestiones y evitar los abusos, bajar las comisiones, bajar los costos, y también algo que quizá en el proyecto del Senado viene muy abierto y que me parece que tendríamos que mejorarlo, que es lo que tiene que ver con las incumbencias profesionales. El proyecto del Senado permite la posibilidad de que cualquier tercero pueda ser intermediario en un caso de un contrato de alquiler, es decir, puede cumplir las funciones de un corredor inmobiliario. Yo no tengo ningún vínculo con ninguna inmobiliaria, pero sí soy vicepresidente del Colegio Público de Abogados, y como vicepresidente del Colegio Público siempre he defendido las incumbencias profesionales, no solamente de mi profesión de abogado, sino en general de la mayoría de todas las profesiones, y en ese marco me parece que también debemos respetar a quien tiene una profesión como es el martillero, y en ese marco de alguna manera ya he estudiado para eso, y en eso creo que no deberíamos abrirlo a cualquier persona, sino justamente el que de alguna manera tiene su título habilitante para poder ejercer la profesión de corredor. En síntesis, creo que estos son los puntos. La decisión de todos, creo en general, los miembros de la Comisión de Legislación General, que es la que yo presido, es lograr avanzar en un texto. No es un tema tan fácil porque tiene muchas aristas, por algo, insisto, en 30 años no tenemos una ley de alquileres, sino ya la tendríamos claramente, porque la cantidad de inquilinos que tenemos hoy podrá ser más o menos, pero siempre en la Argentina hubo muchos inquilinos, y ningún gobierno, ni lo que lleva el nuestro, ni los que vinieron antes del nuestro, tomaron desde el de Alfonsín, que creo que fue el último, desde ahí para adelante ningún gobierno tomó la decisión política de alguna manera de impulsar una ley de inquilinos que ayude a resolver todas estas cuestiones que acabamos de hablar, pero creo que ahora está la decisión política para hacerlo, así que creo que confío en que la tarea de consensos que con los diferentes bloques, con el bloque del Frente para la Victoria, con el bloque del Frente Renovador y todos los que quieran participar, el bloque justicialista, seguramente vamos a lograr un texto y poder llevarlo al recinto lo antes posible. Muchas gracias. Bueno, es el momento de la diputada Macha, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a ver, me parece que en principio siempre que hablamos del tema del alquiler, estamos hablando de una negociación que no es simétrica. Entonces, que ahí, por eso la necesidad de una ley para que pueda regular desde el Estado, se pueda regular desde el Estado cuáles son las situaciones y las condiciones de cada una de las partes. Y si bien hay muchos puntos que contiene la ley, la media sanción que tenemos hoy actualmente, muchos puntos que pueden ser mejorables y demás, yo creo que hay un acuerdo, sobre todo con los compañeros y compañeras que son parte de las organizaciones de inquilinos, que hay 7 puntos que son fundamentales y que en ese contexto me parece importante, y por los tiempos y por lo que significa para cada familia cuando llega el momento de renovar el alquiler, toda esa negociación previa y la angustia también por saber si realmente se va a renovar o no. Digo, uno de los puntos de hecho tiene que ver con la renovación, que implique en el proyecto de ley que ya tiene media sanción, implica poder tener 60 días para saber cuándo se va a renovar y cuándo no, porque sabemos que de no contar, por ejemplo, con un artículo de estas características, puede pasar que una persona se entere muy poquitos días antes de tener que dejar la vivienda que no va a ser renovada ese alquiler. Entonces, yo creo que en lo que comentaba recién el diputado Lipovetsky hay un montón de puntos que mejorarían la ley,
pero que claramente, contando con un proyecto que ya tiene media sanción, que si no lo aprobamos antes de fin de año pierde estado parlamentario, que las agrupaciones de inquilinos la sostienen y plantean que necesitan esa media sanción, sería importante poder avanzar en esa línea. Nosotros del Frente para la Victoria acompañamos ese proyecto de ley. De hecho, Agustín Rossi estuvo en la reunión a la que hacía mención el diputado Solá hace unos 15 días, 20 días atrás, donde inclusive planteaba la posibilidad de pedirlo en una sesión especial. Y digo el apuro porque básicamente tenemos esa media sanción, el contexto social va empeorándose cada día. Y así como tomaba el acuerdo de los compañeros que son parte de estas agrupaciones de inquilinos, también en el contexto de una encuesta que ellos han realizado, hoy el 45% del salario se va, no sé si ya no me quedo corta, la verdad, ¿no? Por la devaluación me parece que ya es más el porcentaje del salario que se va en el alquiler, y a eso hay que sumarle todo lo que son los servicios y demás, con lo cual de un trabajador, una trabajadora, el 70% de su salario se va en cuestiones vinculadas a la vivienda. Entonces me parece que en este punto es la urgencia de poder contar con el proyecto que ya tiene media sanción, y que bueno, eso permitiría, y después si hay otra ley que permita mejorar o inclusive plantear otros puntos que esta ley no prevé, bueno, se puede hacer discusión a posteriori, hacerla y que siga su curso y demás, pero sí tener tener ya una herramienta para que prontamente quienes están en situación de renovar un alquiler o están definiendo alquilar una vivienda lo puedan hacer, y tener esa herramienta que los va a posicionar en otro contexto de negociación con el propietario, con la inmobiliaria. Me parece que ahí está un poco planteada, desde mi punto de vista, la urgencia por tratar la media sanción que ya tenemos. Me parece que esto es como los puntos así como desde mi mirada y desde lo que pudimos también visualizar en el bloque, y retomo esto del planteo de Agustín Rossi de una sesión especial. Digo que son herramientas que el Poder Legislativo tiene y que permitirían fuertemente, ¿no?, contar con este marco legal. Y me parece que eso también podríamos, por lo que decía el diputado Solá, generar rápidamente un acuerdo que permita también en el marco del recinto poder acompañar esa media sanción. Creo que ahí está el punto fundamental, y esto. Lo demás son los puntos que están vinculados, bueno, hablaba de la renovación, del precio del alquiler, también un punto central, porque hoy solamente se regula en función de la inflación, y el proyecto plantea un promedio entre la inflación y el aumento de salarios, que justo en este contexto está tan desfasado. Por eso es una ley que tiene una urgencia, porque una vez sancionada, que ya los compañeros y compañeras puedan contar con esta herramienta, significa que ya empiezan a negociar con otras condiciones y con otras características los propios alquileres. Así que para alargar, me parece que por ahí estamos bien. Gracias, diputada. Le devuelvo la palabra al diputado Solá, que no había terminado, y después continuamos. Por favor, adelante. Me había olvidado que no había terminado, pero me doy por terminado para la primera. Esta es la segunda. No, que justo cayó la pregunta, Daniel, a través del compañero Mardones, la pregunta de ¿se promulgaría o no? Yo dije, creo que sí, vos dijiste lo mismo. Miren, las leyes son parecidas. La diferencia entre las leyes es una cuestión básicamente de velocidad. Acaba de hacer mención a los 3 o 4 puntos Daniel Lipovetsky que coinciden, que despejan dudas sobre esos puntos fundamentales que están en el proyecto que viene del Senado. Por lo tanto, salvo que me tilden de antidemocrático, lo que tienen derecho a decir, tienen derecho a decirlo, no sé si tienen razón, yo digo esto. La sensación que tengo es que la discusión ya no es por las leyes, sino por la velocidad. Entonces, ¿qué propongo yo, Daniel? Más allá de que se pueda seguir discutiendo, obviamente, no se cierra la lista de oradores para nada, lo que yo propongo es, te pido que llamemos con 2 proyectos o con más de 2 proyectos, que llamemos a sesión de la comisión y que pongamos esto en el temario primero, y que al tratarlo, si podés ponerlo primero, al tratarlo,
se enfrenten los dos proyectos que no son tan diferentes y salga uno de los dos al recinto. Y el que salga. Pero que tengamos sanción. Una va a ser más rápida que la otra. Si hay modificaciones, obviamente habrá que ir al Senado. Y si no hay modificaciones, vamos al Senado. Pero creo que pasa más por ahí. No sé qué piensan los demás, no sé qué pensás vos, Daniel. Gracias. Diputado, si quiere contestar. No, jamás te tildaría de antidemocrático, Felipe, todo lo contrario. No, de ninguna manera. No, a ver, yo lo que digo es que sí, yo creo que los tiempos es cierto. La verdad que pasó mucho tiempo. También es cierto que cuando en algún momento el año pasado convocamos a la comisión a una informativa, recuerdo, la mayoría de los que vinieron a esa reunión informativa fueron del bloque del oficialismo, no hubo prácticamente representantes del resto de los bloques, salvo alguna excepción. Y luego cuando dictaminamos pasó lo mismo. Quizás si hubiéramos tenido en ese momento el acompañamiento de todos o de gran parte de los bloques, hoy no estaríamos ni siquiera hablando de esta ley, ya teníamos la ley aprobada, lo más probable. Así que sí, la verdad que yo lamenté el año pasado que no haya pasado, no hayamos podido avanzar. Pero hoy seguramente creo que vamos a poder hacerlo. Es cuestión de buscarle la alternativa, buscar los consensos. No siempre uno tiene por qué poner los dos. Hay un montón de opciones que podemos pensarlas más allá de esas. Algunas he conversado con algunos para tratar de tener la ley lo antes posible. Pero también convengamos de que estamos hace 1 año y medio con esta ley acá y no hemos logrado sacarla de alguna manera. Y en eso, digamos, me parece que cada uno tendrá la responsabilidad que tuvo en este proceso. Así que ahora, en este marco, y celebro esta reunión, me parece que esta reunión ayuda en esto, así como la que hubo hace 20 días, y seguramente la que vamos a hacer en la comisión los próximos días, porque voy a convocar justamente para tratar este tema, nos va a ayudar a que logremos el consenso necesario para que aprobemos la ley que el consenso requiera, sea en el Senado, que es posible. También está la opción de modificarla, si logramos que el Senado se comprometa a aprobarlo rápido. También está la opción de aprobar la del Senado y paralelamente una complementaria. Bueno, hay un montón de opciones que las veremos en estos días con los diputados miembros de la comisión primero y luego, por supuesto, en el recinto. Gracias, diputado. Antes de abrir a las preguntas de los presentes, una sola reflexión en este momento con respecto a los tiempos. En un escenario de crisis, uno de los elementos determinantes de la crisis, especialmente en materia económica, tiene que ver con la aceleración de los tiempos, en donde empieza a transformarse un espejo incómodo con respecto a la capacidad legislativa para poder construir las leyes. En ese plano y en la relación con el Ejecutivo, diputado Lipovetsky, le hago una pregunta periodística. Usted habló recién que había trabajado con distintas áreas del Ejecutivo para encontrar algunos puntos de acuerdo. Quería preguntarle con qué áreas y cuáles eran los puntos del Ejecutivo con respecto a la evolución de este debate en el Congreso. Precisamente porque me parece que este punto es un tema determinante ante la aceleración de los tiempos en este escenario. No, lo dije, lo de las áreas, viviendas sobre todo, y otras áreas más. En realidad el tema del ustedes saben que el tema de alquileres es transversal a muchísimas áreas de gobierno. Es más, en un momento hicimos una reunión y en la mesa había un montón de áreas, pero en definitiva lo que acordamos es más o menos lo que acabo de decir. Digamos, me parece que el espíritu del oficialismo en general es avanzar en este marco, ¿no? De lo que hablamos, los puntos que acabo de describir, hay consenso para poder avanzar. Tanto todo lo que dije, lo que no lo quiero repetir, pero en todo lo que dije, tanto lo que tiene que ver con la reducción de las comisiones, que las comisiones las pague el empleador, la posibilidad de regular el tema de las garantías, la actualización del canon locativo coincido que el modelo del Senado es correcto, más allá de que, insisto, no me parece que la redacción sea buena, me parece que es mala la redacción, pero sí coincido que tiene que haber un mix entre CBS y INDEC, como establece el proyecto del Senado, justamente porque el componente salarial es importante para el inquilino en la actualización, y todas estas cuestiones han sido consensuadas. Gracias, diputado. Abrimos ahora la posibilidad para las preguntas, así que a cada uno de los presentes que quiera preguntar, les pedimos por favor que primero se presenten y luego formulen su pregunta. Con disculpas de nuevo para todos. Yo tengo a las 5 una actividad.
conocen la posición que asumo frente a esto. Vamos a hablar con compañeros, colegas, lo que fuera, de la Comisión de Legislación General, y voy a seguir hablando con Daniel. Le doy más importancia a la velocidad de tratamiento que a otra cosa. ¿Por qué? Porque vienen tiempos muy difíciles. Ya estamos en tiempos dificilísimos. Vienen tiempos difíciles. Pienso, por ejemplo, conseguir que el Senado diga que va a sacar antes de fin de año la ley va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque hace 11 años estoy en el Congreso y sé cómo son las cosas, sé cómo son algunas cosas, a lo mejor pueden cambiar, pero son difíciles. Lo que quiero decirles es que le pido disculpas porque hemos hablado solo diputados y no han hablado ustedes, que son los que han organizado la reunión. Ahora, con excepción de algunos presentes que puedo no haber oído, conozco bastante bien la posición de todos. Así que eso es lo que quería decirles y que me disculpen, pero me tengo que ir. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Abrimos entonces la posibilidad para las preguntas, por favor. ¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Gervasio Muñoz, soy presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Nosotros fuimos los que presentamos el proyecto de ley en el Senado, que se votó por unanimidad en noviembre del 2016 y que desde marzo del 2017 espera tratamiento. Es verdad que se llamó a una reunión de comisión el año pasado, que fueron muy pocos diputados. Fue una fecha especial a la que se convocó de todas formas, una fecha difícil para que vayan los diputados, que se presentaron 109 en la Comisión de Legislación General, firmada por varios diputados y diputadas, para pedir el tratamiento en la Comisión de Legislación General, que a pesar de los 109 no sucedió. Y quiero aclarar algunas cosas más allá de esto de que en diciembre se cae el Estado parlamentario, de una oportunidad que tenemos, que es verdad, desde el año 84 que no hay una ley que regule los alquileres en Argentina, a pesar de ser un país que desde el año 21 tiene regulación del precio de los alquileres hasta el 76, que la dictadura lo que hace es dolarizar el precio de las viviendas y desregular el precio de los alquileres. Quiero hacer algunas aclaraciones con respecto al proyecto nuestro. En principio, la actividad de los corredores inmobiliarios es legislación provincial. Hoy se votó en la provincia de La Pampa que la comisión inmobiliaria ya no la pagamos más los inquilinos, sino que la pagan los propietarios, y estamos intentando que esto suceda en todas las provincias del país. Estamos esperando que se vote en provincia de Buenos Aires también. Que un tercero que no sea corredor inmobiliario no puede participar del corretaje, porque también eso es legislación provincial, y entonces nuestro proyecto no excluiría la posibilidad de que lo haga un corredor, sino que no hay ningún tipo de problema de que se vote la ley que se aprobó en el Senado, porque los únicos que pueden hacer corretaje inmobiliario son los corredores inmobiliarios por legislación provincial, que es la misma que regula los honorarios del trabajo o esa especie de trabajo que hacen las inmobiliarias. Con respecto a renovación, planteaba el diputado Lipovetsky que en la renovación debería ser menor la comisión que cobran las inmobiliarias. Insisto, esto es legislación provincial, no es algo que se regule por el Código Civil, y además estamos en un proceso en donde las comisiones ya no se pagan ni cuando uno ingresa por primera vez a una vivienda ni en una renovación. Los inquilinos ya no vamos a pagar comisión, creo yo, en ninguna parte del país de acá a poco. Porque además las inmobiliarias, la Cámara Inmobiliaria se presentó en la justicia para plantear la inconstitucionalidad, y la justicia falló en contra, por lo tanto no hay problemas de que se regule los honorarios así en todas las provincias. Con respecto a expensas, sí creo que hace falta modificar el Código Civil y que quede claro qué es ordinaria y extraordinaria. No creo que sea urgente, creo que urgente es regular el precio de los alquileres y que no signifique el 45% de un ingreso, sino que volvamos a un esquema como sucedió en la historia argentina, en donde el 25% de un ingreso se destinaba al pago del alquiler y no el 45 o el 50, o en algunos casos mucho más, como sucede hoy.
Creo que el alquiler social es justamente eso, es regular el precio del alquiler por inflación y salario, y es fundamental para nosotros que el salario sea una variable de ajuste para el precio de los alquileres, y es algo que las organizaciones de inquilinos de varias provincias del país vamos a defender, porque todos sabemos la diferencia que hay entre la inflación para este año y los aumentos salariales. Por lo tanto, si no se regula el precio de los alquileres por inflación y salario, y es solo por inflación o por UVA, que es exactamente lo mismo, la crisis habitacional de todas formas va a llegar. Lo último que quería decir es el plazo del contrato del alquiler. En este punto nosotros también insistimos con que tiene que ser mínimo de 3 años. Por supuesto a nosotros nos gustaría que sea como en otras partes del mundo, en donde es 5 o es 8 años. Sabemos que bajo ningún punto de vista el mercado inmobiliario quiere que el plazo se extienda, porque ya no iríamos a una inmobiliaria, no entraríamos a una inmobiliaria cada 2 años, sino cada 3. Creo que es importante entender que solo si se regula el precio por inflación y salario y el plazo mínimo es de 3 años, recién ahí estaría teniendo efecto la regulación del precio sobre los alquileres. Porque hoy el contrato de alquiler es de 2 años, el plazo mínimo, se puede creo que hasta 20, ¿no? Hasta 20, no a 30, ¿no? 20 me parece que es. Ninguno, sea propietario o sea inquilino, firmaría un contrato hoy por 5 años, porque no se puede indexar el precio del alquiler y porque el mercado inmobiliario ha decidido de forma unilateral violar la ley de convertibilidad y establecer indexaciones encubiertas semestrales de un índice que fijan ellos según la rentabilidad que quieran tener, no según el camino que va siguiendo la economía nacional. El mercado hoy decide que hay que aumentar el precio de los alquileres de forma semestral en un 15%, ¿sí? Y en las renovaciones, cada 2 años, hay aumentos entre el 40 y el 60%. Por lo tanto, esto hace que tengamos aumentos de alquileres anuales entre el 40 y el 50%, ¿sí? Si nosotros regulamos el precio, nosotros no, en realidad ustedes, regulan el precio del alquiler por inflación y salario, pero seguimos manteniendo el plazo mínimo de 2 años, es igual que no se haya votado absolutamente nada. Porque nosotros tendríamos una sola vez una actualización por inflación y salario a los 12 meses, porque sería anual la actualización, y entonces, después de esa actualización, el propietario estaría en todo su derecho de aumentarnos el precio del alquiler entre un 40, un 60 o lo que quiera, ¿sí? Por lo tanto, no tendría ningún tipo de efecto que se vote una ley de este tipo. Por eso es fundamental, y nosotros cuando escribimos la ley, la verdad que pensábamos que nos iba a aprobar igual, ¿no? Pero dijimos 3 años porque no queríamos que nos negocien, si poníamos 4 o 5 años del plazo mínimo, nos digan no, entonces 3. Entonces dijimos 3 para que no haya ningún tipo de negociación. Hoy lo que están tratando es de que no sean 3, que siga en 2. A mí me parece que es importante entender esto del plazo, porque a pesar de la presión que hace el mercado inmobiliario para que esta ley no avance, como tampoco avancen las leyes para que los honorarios los cobren a los propietarios, es fundamental, todo lo demás se puede discutir, pero es fundamental para mí 2 cosas: el plazo y el precio por inflación y salario, pero además que esta ley salga este año, y que después, un poco ya vimos los tiempos del Congreso, ¿no? Desde principio del 2016 estamos tratando de que se vote esto en el Congreso. Por lo tanto, no me quiero imaginar si discutimos expensas, vamos a tener todas las administraciones del consorcio haciendo lobby para que no se regule la administración, y vamos a estar 3 años más para regular qué es ordinario, qué no es extraordinario, qué es alquiler social. La realidad es que es histórico que en el Senado se haya votado por unanimidad la regulación del precio del alquiler. Y por lo tanto, desde la Federación de Inquilinos, nosotros lo que estamos pidiendo es que se vote esta ley en la Cámara de Diputados y después sigamos trabajando por todo lo que hace falta. Pero no queremos entrar en una zona algo oscura, diría yo, en donde ahora nos dicen a nosotros que tenemos que trabajar mejoras, cuando en realidad nosotros hace 3 años estamos tratando de que se vote esta ley.
es urgente que se regule el precio de los alquileres, porque si no va a haber una crisis habitacional de verdad en la Argentina, como va a suceder con el crédito UBA, y seguramente el Congreso entonces se ponga a tratar alguna ley para todos los deudores hipotecarios cuando haya un montón de deudores hipotecarios. La regulación del precio para nosotros es fundamental y esperemos que... agradecemos la invitación, por supuesto, de Habitar, y agradecemos que por lo menos se den estos marcos informales para discutir la ley, porque no hemos tenido la posibilidad de discutirlo en la Comisión de Legislación General, y esperemos entonces que sea ley. Gracias. Muchas gracias. Creo que ha planteado una serie de interrogantes. Les propongo 5 minutos a cada diputado para poder contestar, si les interesa contestar esta observación que plantea. Diputado Lipovetsky. No, conocía la posición de la agrupación y de Gervasio, lo hemos hablado varias veces, estos puntos. También la ha tenido posición de exponerlo en la Comisión de Legislación General. Si yo me lo recuerdo, estuviste, Gervasio, en la comisión, así que tuviste la oportunidad de discutirlo en un ámbito formal el año pasado. Las fechas con que se convocan las comisiones, mira, nosotros tenemos una responsabilidad como diputados de venir. Si el que no puede venir, tiene que hacerse cargo que no vino. Yo estaba ahí presente, estuve ahí, la verdad, si el tema lo requería, había que estar. Habrá que preguntar a los que no vinieron. Respecto al tema del plazo, yo en mi posición original era que tenía que ser 2 años. Después de conversar incluso con varios de ustedes, y en este contexto actual empiezo a dudarlo. Entiendo lo de los 3 años con mucho más lógica en este momento. Pero también tengo muchos diputados de diferentes bloques, no de mi bloque, quiero aclararlo, que me han venido a plantear que ellos quieren que se mantengan los 2 años. Por lo tanto, creo que ese es un punto donde seguramente lo vamos a dejar a ver cómo lo logramos consensuar. Pero yo entiendo la posición de que en este contexto, en los 3 años, creo que evitaría justamente la situación, sobre todo en un contexto inflacionario como este. Insisto, en mi posición original, y creo que el proyecto que yo presenté tenía los 2 años, pero creo que en la situación actual amerita repensar ese plazo, pero también tengo otros diputados de diferentes bloques que han venido a plantear que quieren tener 2 años. Bueno, respecto a todo lo demás, bueno, ya un poco lo que ya hablamos. En general coincidimos en que tiene que haber una ley. Gervasio clarificó claramente cuando era en el año 84. Me parece que todos los gobiernos que estuvieron antes tienen que hacerse cargo también de que no haya habido una ley nueva. Me parece que estos abusos que vienen sufriendo los inquilinos no son de ahora, son de hace muchos años. Y hubo gobiernos que tuvieron mayorías aquí y ni siquiera tuvieron ninguna iniciativa política para hacerlo. Pero por otro lado, también creo que respecto a el tema de había un tema que habías planteado, Gervasio, que tenía que este tema, sí, justamente lo que hablabas de las leyes locales. Mira, sí, por supuesto, si en realidad el proyecto del Senado también habla de la regulación de las comisiones y dice si no hay ley local, porque por supuesto, el principio básico es que todo lo que tiene que ver con comisiones, intervención de los martilleros, todo es ley local, no es ley nacional. Para resolver eso, y de alguna manera yo creo que es bien pensado por quienes hicieron el proyecto en el Senado, que sirva la ley nacional sirva como un faro de incentivo a las leyes locales, dijeron, bueno, si no hay ley local, aplicamos la ley nacional, pero el principio de la ley nacional es que la comisión tiene que ser 1 mes, que el mes de depósito tiene que ser 1 mes, y me parece que es el principio rector que bajaron, siempre y cuando no haya ley local. Pero si hay ley local, se aplica la ley local. Por lo tanto, si no hay ley local que diga que la comisión la paga el el locador, no paga, lo sigue pagando el inquilino como ocurre. Por lo tanto, es importante para mí que la ley nacional también baje un punto en eso. Porque la mayoría de las leyes locales no dicen nada, muchas ni siquiera lo dicen, por lo tanto, de alguna manera, si la ley nacional lo dice claramente que lo va
a pagar el locador, creo que nos serviría primero para aplicarla donde la ley local no diga nada, nos serviría también como faro de incentivo para que las leyes locales corrijan, como están impulsando muchas provincias, pero no todas las provincias lo han hecho, la mayoría, es más, la gran mayoría no lo ha hecho, y por lo tanto me parece que es importante que esté. Y respecto a los martilleros también, lo mismo, es el mismo principio, por supuesto, sí, se rige la ley local, pero si hay una ley nacional que está en el código, además, que habilita a que cualquiera intervenga en un contrato de locación, ahí te diría que se va a armar un conflicto un conflicto entre la ley local y la ley nacional, que va a ir seguramente va a ser resuelto judicialmente. Me parece que en ese punto es que tenemos que ser cuidadosos, insisto, para proteger a una profesión, independientemente de la que sea, porque hay muchos que han estudiado para dedicarse a eso. Bueno, nada más que eso. Gracias, diputado. Diputada Macha, su turno. Sí, bueno, gracias. Bueno, en relación a lo que plantea Gervasio, estoy de acuerdo, y aparte vienen ellos estudiando mucho el tema y me parece que es más, siempre me quedo con cosas ahí para seguir pensando y para ver en qué otras cuestiones podemos también generar otras instancias legislativas. Yo creo que, bueno, tomo esto que decía el diputado Lipovetsky, que no se trató en otros momentos anteriores y aún nosotros teniendo mayoría, entiendo que algo de eso venía como dirigido, lo voy a interpretar así, voy a volver a mi profesión de base, lo voy a interpretar así, y la verdad es que bueno, puede ser que un montón de cuestiones no se hayan tratado durante nuestro gobierno. Lo que sí estaba claro es que en ese momento podía ser costoso pagar un alquiler, pero no ponía a las personas en una situación donde tuvieran que definir si pagan el alquiler, pagan la luz, el gas, si compran alimentos, la situación que tenemos hoy social ha hecho que el encarecimiento de la vida cotidiana sea de tal magnitud que también dificulta entonces la posibilidad de alquilar. Y esto me parece que no es un dato menor, me parece que esto justamente hace a lo que planteamos al principio, que es a la urgencia de tratar este proyecto de ley. Yo creo que el contexto en el que estamos es justamente lo que nos va marcando también el contexto del proyecto de ley, pero fundamentalmente el contexto social. Y estamos hablando de un universo de más de 7 millones de personas que alquilan en la Argentina, estamos hablando de una percepción, habrá que ver después números duros, pero la percepción que todos tenemos cuando salimos a la calle es que cada vez hay más familias viviendo en la calle. Entonces esto también da cuenta de cuando una familia no puede resolver y no tiene una red social o familiar que permita otra alternativa, termina viviendo en la calle. Y si tiene otra alternativa, tal vez es volver a la casa de un familiar, a la casa de los viejos, y bueno, todo eso significa el deterioro de la calidad de vida material y fundamentalmente de la calidad de vida emocional, que es muchísimo más complejo después de resarcir, volviendo a esto que soy psicóloga. Gracias, diputada. La próxima pregunta, por favor, tu presentación y adelante. Mi nombre es Germán Schiarf, soy de la Asociación Platense de Inquilinos, también miembro de la Federación de Inquilinos Nacional. La pregunta tiene que ver con una cuestión que estaba en el proyecto original del diputado Lipovetsky, que es un tema que también volvió a salir en la discusión sobre las comisiones inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires, que es este concepto, para nosotros en este momento difícil, Gervasio algo nombró, que es el concepto de alquiler social, ¿no? A mí lo que me interesa saber es la postura, si se continúa con la idea de ajustar estos índices a determinados valores de alquileres. En el caso, recuerdo que había un valor en el UVA, eso también se había planteado para el tema de comisiones, porque esa es una preocupación que las organizaciones tenemos, porque nosotros consideramos que la regulación del precio es una cuestión social, es una cuestión de derechos, no es una cuestión de que ciertas personas que pueden pagarlo merecen eso y otras que no lo pueden pagar no, porque tiene que ver con evitar los abusos, como ya justamente se habló en la introducción. A nosotros nos preocupa la posibilidad de que en el caso particular de los temas de los precios, yo creo que lo social sí puede ser en garantizarle garantías a los sectores que no pueden, por ejemplo, garantías del Estado, para aquellos que no pueden tener otro tipo de garantías, porque ahí equiparamos. Pero en el tema específico del tema del precio hay una preocupación, porque ahí nos estaríamos corriendo del eje a quienes pueden, no pueden pagar, y por el otro lado, nosotros estamos planteando una cuestión de regulación por cuestiones de derecho para evitar abusos al acceso a la vivienda. Quería saber si ese punto en particular todavía está en mente para seguir tratándolo en comisión. Diputado.
Yo creo que el tema social, justamente unos puntos más claros es el tema de las garantías. Me parece que el Estado tiene que tener un programa de alguna manera de sostenimiento, de ayuda justamente para el tema de garantías en los alquileres sociales. Y de alguna manera el articulado lo incentiva eso, justamente en lo que nosotros propusimos. Respecto al tema de la actualización, yo ya acabo de decir aquí cuál es mi posición. Yo creo que en este contexto la actualización tiene que ser en un mix entre CBS y INDEC. Siempre que estemos hablando de locación de viviendas. Sí. Hace años que estoy en el tema de alquiler. Desde ya que le quito entidad a CUSIGBA y a la Cámara Inmobiliaria para ser un ente representativo. Y según Naciones Unidas no hay obligación que el real estate alquile, más bien todo lo contrario. Esa es mi posición. Usted la defiende como abogado. Yo también fui abogado. Lo dejé de ser. Segundo, lo dejé de ser por decisión propia. Hay algo, el gobierno que usted representa, mejor dicho, una parte, el PRO, gobernó durante 2 periodos, 8 años, la ciudad de Buenos Aires. Cuando el impuesto inmobiliario, cuando empezó a pagarse mensualmente, agregó un pequeño ítem. ABL, siempre se pagó ABL y se agregó impuesto inmobiliario. Yo he ganado en el fuero de San Isidro y he logrado que se parta. ¿No se podría dividir? ¿Por qué el inquilino tiene que pagar un impuesto que es anticonstitucional? Figura en la misma boleta. 1. Segundo, viviendas ociosas. La ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes que en 1970 y hay unas 300.000 viviendas ociosas. ¿Qué se va a hacer con eso? No, están blanqueadas. Es blanqueo de dinero que viene interno, externo. Son 2 aspectos, no quiero entrar en detalles porque me parece que es insignificante. Y creo, lo voy a decir, la única vez que se hizo una ley progresiva fue cuando estaba el general Perón, tenía el ejército a su favor, había coroneles que alquilaban en la Avenida Libertador, se dio 10 años y se vendió. Yo creo que nunca va a salir una ley progresiva. Acepto lo que dice, lo que hizo él es un avance inconmensurable. Ahora, las Naciones Unidas, hay países que no solamente permiten, subvencionan, no sé por qué CUSIGBA, que vende todo, que trabaja en negro ahí en la calle Alsina, la propiedad fue comprada en negro, tiene autoridad para regular. En este momento están cobrando comisiones o se lo agregan en el precio del alquiler. Es imposible con los inmobiliarios. Hace 50 años que es imposible tratar con ellos. Esa es mi opinión y me hago cargo. El ICI es el ICI. La Cámara Inmobiliaria tiene un instituto terciario donde los alumnos salen muy bien informados, pero hacen lo que quieren. Hacen absolutamente lo que quieren. Desalojan, cobran en negro, las expensas. Se tiene que hacer cargo el inquilino porque le conviene al propietario, porque el que tiene que defender hasta las ordinarias es el inquilino. Porque si aumentan, si se les deciden cambiar todos los caños, son ordinarias. El Código Lorenzetti estaba mal hecho. Tendría que haber dicho vivienda social, vivienda, no inmueble comercial. Como no se puso, es un bien social la vivienda. Entonces no puede estar regulado por el CUSIGBA y por la Cámara Inmobiliaria. ¿Quién le dio autoridad? ¿A quién le dio autoridad para transar sobre 7 millones de personas? Y si es provincial es otra cosa. Yo lo que propongo es que diputado Lipovetsky, si se puede, esto obviamente, estamos en la Cámara de Diputados, la honorable Cámara de Diputados que es nacional, pero en la ciudad de Buenos Aires hace 8 años que están robando. El inquilino no puede pagar un impuesto. ¿Cómo va a pagar el impuesto inmobiliario que dice ahí? Si son 600 pesos, paga 300. Yo lo puse, vayan al fuero de San Isidro, por una señora que había que pagarle el sauna a la mujer del propietario. Fue muy chistoso, pero y durante 16 meses logró dividirse entre ABL, que tampoco. En realidad la ley es sencilla. Todo lo que insume un departamento
desocupado lo tiene que pagar el propietario. El agua es un impuesto, diputado. Si no hay medidores, es un impuesto. Hay 2 viejitos que consumen 12 litros de agua y pagan 500 pesos. Hay 8 personas que consumen 12.000 y pagan lo mismo. Es un impuesto. Es un impuesto que va a otras cosas, va a Flores, no al barrio de Flores, el barrio de Flores va a las Flores, va a otras cosas, va a almuerzos. Perdón, no quiero excederme. Aunque yo nunca me vi tan contenido como ahora. Lo conozco desde hace 30 años. Lo conozco desde hace 30 años porque alquiler. En la época de la dictadura se iba al correo, a ver, usted es muy joven, y sé que tiene alguna relación indirecta con inmobiliarias, eso me hago cargo yo, indirecta con inmobiliarias, me hago cargo de eso. Uno iba al correo, pagaba y había ya se sabe lo que fue la dictadura. Hay muchos tipos de dictadura, discúlpeme, no es y le agradezco que haya venido, que se haya presentado, eso hace honor a usted, que no evada el bulto, la diputada también, pero el avance, cualquier avance es bueno, pero si no se cambia algo, si no se cambia todo, no se cambia nada, no, la ley no puede salir, es imposible que sea una ley progresiva, no progresista, progresiva para los inquilinos. Los desalojan, los echan, y las clases medias también. Gracias, muy amable. Y impuesto a los departamentos desocupados, sino que lo use un sobrino que gaste algo para tener 300 departamentos desocupados. Gracias, muy amable, nada más. Gracias. Esto es un detalle nomás, yo no me dedico a esto. Un tema organizativo, el diputado me dice que 15-20 minutos tiene que dejar este lugar. La idea es no perder la riqueza de este intercambio. Hay una pregunta más para hacer, le dejo al diputado Lipovetsky que conteste y dejamos la posibilidad para los siguientes que sigan preguntando. Gracias. Quería avisar, sí, por supuesto. Adelante. Perdón. Adelante. No, quiero ser breve, voy a ser breve, por favor. Primero vamos a aclarar un punto porque si no, digamos, no tengo ningún vínculo ni directo ni indirecto con ninguna inmobiliaria. Ninguno. Que quede claro, he visto a alguien escrito por ahí, no tengo ninguno. Y si alguien tiene alguna prueba de que tengo, que lo muestre acá. Pero no tengo ninguno. No me dedico a eso, no tengo ningún pariente que sea inmobiliaria, ni nadie, ni siquiera soy locador. Así que, desde ahí, este punto que quede absolutamente aclarado. Respecto a las cuestiones que planteaban, muchas se están tratando en la mesa esta muy interesante que se creó de inquilinos y en la ciudad con inquilinos, con inmobiliarias, con locadores, me parece que con propietarios. Creo que es una mesa de trabajo muy buena donde surgió, creo que la ley que justamente estableció en la ciudad que las comisiones son a cargo de los propietarios, así que me parece que son temas que hay que plantearlos ahí. La verdad que no lo tengo tan claro, pero creo que la unificación del ABL con el impuesto inmobiliario viene de hace muchos más años que de los 8 años de gobierno del presidente Macri, me parece que es anterior, de hace muchos años que es así. Coincido que en algún momento va a haber que resolverlo, porque es cierto que una cosa es el ABL, que es una tasa, y otra cosa es el impuesto inmobiliario, que es un impuesto, como si lo dice el tema, y por lo tanto tiene naturaleza distinta, y quizá en el tema de los alquileres influye. En otra cosa no, porque simplifica a la gente que lo pague solamente en una boleta, pero en el tema de los inquilinos sí influye, y en algún momento seguramente en la mesa que están integrando varias de las agrupaciones que están acá presentes, seguramente va a ser parte del trabajo que van a hacer, y claramente es un trabajo muy fructífero. Creo que el diálogo es lo mejor que podemos hacer para resolver estas cuestiones. Perfecto. ¿Diputada Macha? Perfecto. La segunda pregunta, por favor. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Juan Pablo Costa, del Centro de Economía Política Argentina. Más que nada quería intervenir para plantear una cuestión. Ustedes habrán visto que en las últimas semanas o incluso en los últimos meses han surgido algunos trabajos en los medios públicos, en medios de comunicación, de consultoras de consultoras o cámaras inmobiliarias o ligadas a la industria de la construcción, alertando sobre una caída de la rentabilidad inmobiliaria a niveles muy bajos. Bueno, está todo, si lo buscan lo van a encontrar, porque fue durante varios días, salió
por todos los medios. Nosotros desde el CEPA, junto con Inquilinos Agrupados, acá con Gervasio, hicimos un trabajo para analizar un poco la cuestión de la rentabilidad inmobiliaria y ver por qué si los alquileres no hacen más que subir e incluso están indexados a tasas muy altas y demás, caía de esta forma la rentabilidad inmobiliaria. Lo que nosotros encontramos es que por un lado había una medición, digamos, errónea del mercado, una concepción, no es un problema técnico, sino un problema de concepción, un problema conceptual, en donde se medía la rentabilidad solamente por el ingreso de los alquileres sobre el capital, que en este caso obviamente es la propiedad, el inmueble. Pero no se tomaba en consideración el incremento del valor de las propiedades como una forma de valorización de capital. Es decir, yo compro un departamento a $100.000, siempre hablando en esta lógica de inversionista, ¿no? Porque el que es inversionista lo piensa como inversionista, no como un derecho de acceso a la vivienda, que es lo que debería ser. Pero bueno, esto entre paréntesis. El que compra un departamento a $100.000, de acá a un par de años quizás esté 130, 120, 125, de acuerdo a lo que vaya aumentando a valor de mercado, y eso efectivamente es una valorización de capital. Lo que nosotros encontramos fue esta cuestión, les tiro así muy al pasar algunos números, el informe público, digamos, está en internet, lo pueden buscar. En el año 2016, con el método tradicional, es decir, el método que utiliza el mercado inmobiliario, tuvo una rentabilidad de 4,8% anual, contra en el año 2017 de 5,03, prácticamente lo mismo, es decir, una rentabilidad relativamente baja. Igual no es baja, porque estamos hablando de rentabilidad en dólares, tampoco es baja, aclaremos. Y con la rentabilidad corregida, es decir, incorporando lo que fue la valorización de capital en este periodo, en el año 2006 encontramos una valorización del 15,4% y en el año 2017 18,11 en dólares. 18,11 en dólares. Es decir, en el año 2016, y no tenemos en cuenta lo que fue este año, ¿no? Porque esto es año vencido. En el año 2017, 5,03 contra 18, más de 3 veces la diferencia entre los dos tipos de mediciones de rentabilidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque un poco lo que se empieza a ver también es la incidencia que tiene el precio de los alquileres y, digamos, estas dos medidas de digamos, la rentabilidad inmobiliaria. Primero, en generar expectativas en el mercado, en el mercado de los inversores, que van a seguir aumentando las propiedades y por lo tanto aumenta la demanda de propiedades. Este aumento de la demanda de propiedades también lo que hace es desplazar la demanda de familias que quieren acceder a la vivienda, pero como valor de uso, es decir, quieren acceder no como inversión, es decir, que compite la demanda inversora con la demanda de familias. Esto hace que se eleven los precios y también hay una relación entre el precio de las propiedades y los valores de los alquileres, es decir, que es de alguna forma un ciclo en donde el aumento de la rentabilidad lleva a la suba de precios de las propiedades, lo cual lleva al aumento de los alquileres, lo cual, como los alquileres son más altos, aumenta la rentabilidad, y así estamos en un ciclo ascendente que, bueno, yo creo que por ese lado, digamos, la regulación del precio del alquiler es un primer paso más que necesario, ya a esta altura diría urgente, para poder empezar a encarar este tipo de cuestiones. Gracias. Gracias. Hay también dos personas más anotadas para preguntar. Les dejo la inquietud si quieren hacer las dos preguntas más para poder responder todos juntos y vamos aprovechando, y por supuesto sigue abierta la posibilidad para continuar con las preguntas, así que les propongo a las dos personas que plantearon preguntar que lo hagan y se presenten, por favor. Adelante. Sí, Facundo Di Filippo. No, a ver, me parece que es importante. Nosotros lo sostuvimos en el título de la convocatoria, que es hacia una ley nacional de alquileres. La posición que venimos discutiendo desde Habitar Argentina es la búsqueda de un consenso para que salga una normativa este año. La verdad es que tenemos en cuenta que hay una media sanción con un texto que mejora sustancialmente la condición de los inquilinos. Podría mejorarse, podría ampliarse, pero es una mejora importante para los inquilinos. En ese sentido, está la pelota puesta en la Cámara de Diputados, y me parece que está bien transparentar este debate, porque por un lado
podemos empezar a entrar en el pase de factura de que tal gobierno hizo una cosa, tal otro no hizo. La verdad que estamos en el año 2018 y esto hay que regularlo, y la crisis que tenemos es una crisis importante y hay que avanzar sobre esa problemática. Es verdad que la comisión el año pasado sacó un dictamen, llamó una informativa y eso podría haber sido tratado en el recinto, y el problema es que más allá de los pases de factura, mi análisis particular es que al sistema político de la Cámara de Diputados no le importó sacar la ley. Digo, más allá de que haya voluntad específica de algunos diputados que puedan estar sentados acá y de algunos otros que no están acá, los 257 diputados nacionales no mostraron un interés en sacar esa normativa, en tratarla al fin de año pasado. Y lo que me preocupa es que estemos nosotros discutiendo acá un nuevo texto y que tampoco logremos generar ese consenso en el tiempo que falta, ¿no? Y en el tiempo acuciante que falta. Hay una línea que es importante, que es que este año se cae esa media sanción del Senado, y que si no hay una alternativa a ese proyecto, desde Habitare Argentina siempre manifestamos el acompañamiento a esa media sanción. Ahora, si hay una posición del gobierno que, porque cree que el consenso generado en el Senado fue un consenso de una sesión de fin de año que no tiene la voluntad específica del Poder Ejecutivo, hubo reuniones con el Poder Ejecutivo para ver los puntos que manifestaba de interés regular y seguramente cuáles no. Bueno, es importante que eso se vuelva a plasmar. Entonces yo quiero ser reiterativo con esto, y la pregunta va principalmente para el diputado Lipovetsky, aunque la diputada Macha puede ampliar en ese sentido. Por un lado es la necesidad de buscar consensos políticos en esta Cámara, no de los que estamos acá sentados, sino consensos políticos. Si ustedes ven factible que es buscar consensos en los 257 diputados. Por otro lado, si en los acuerdos con el Ejecutivo que ha planteado el diputado Lipovetsky, y que me parece que es una reacción, uno puede considerar a veces que es tardía, pero es una reacción ante el contexto. También eso implica un acuerdo con la Cámara de Senadores. Digo, si este texto se modifica y va a Senado, ¿se aprueba este año en Senado? Digo, los bloques que están planteando acompañar esta iniciativa o esta modificación, si es que no acepta el gobierno de turno y su representación parlamentaria acompañar la media sanción de la RAURU, digo, y del proyecto del Frente de Inquilinos Nacional. ¿Qué estrategias se están dando para que el impacto de una nueva ley entre este año? Bien, adelante, por favor. A ver, me parece que en principio tenemos estos meses y con una agenda, o mejor dicho, con un calendario de sesiones que, bueno, es impredecible. Entonces me parece que apuntar a poder generar digamos no encuentro un sinónimo, pero la presión necesaria para que esta media sanción que falta se pueda lograr es ahora. No, me parece que la posibilidad de generar más modificaciones, o aunque sea una mínima modificación, y que ese proyecto vuelva al Senado, no me parece conveniente. Yo creo que en este punto hay que ser, una cuestión de pragmatismo. O sea, tenemos esto, vamos por acá, y después en todo caso puede haber muchísimos otros proyectos que amplíen, pero contar con ese proyecto de ley que ya tenemos me parece fundamental. El otro día, cuando se hizo la otra actividad que estuvo Agustín Rossi, habló él como presidente del bloque. La verdad es que no trabajamos especialmente este proyecto en relación al consenso del bloque, y entonces tengo como cierto prurito de decir todo el bloque lo va a acompañar, pero me animaría a decir que sí, que los 65 votos que significan el Frente para la Victoria vamos a estar ahí acompañando el proyecto de ley, porque es un proyecto que está pedido por organizaciones que lo vienen trabajando, que lo vienen planteando. Digo, esa es la cuestión más importante para nosotros y nosotras. Felipe Solada se fue de acá planteando también hablarlo y trabajarlo dentro de su bloque. Imagino que el bloque de izquierda son 3, pero digo, suma, que el Peronismo para la Victoria acompañaría, digo, pensando también en los proyectos. No estoy hablando en términos en nombre de ellos, estoy ensayando con ustedes un escenario posible y que vayamos haciendo números en la cabeza. Hay que hablar con el bloque de Argentina Federal,
o tal vez ya ustedes lo hicieron. Bueno, entonces digo, es lo que nosotros podamos hacer en los espacios en los que trabajamos, pero fundamentalmente también es, y esto traigo como experiencia y como recorrido lo que logramos, aunque nos quedamos ahí sin la media sanción en el Senado, pero sí es el momento en que más llegamos en relación a la discusión del aborto, y que también la presión del movimiento de mujeres ahí es fundamental para el tratamiento, es fundamental para todo lo que pudimos hacer. Y yo creo que esa experiencia que hicimos legislativa es un buen aprendizaje para pensar en relación a otras problemáticas. ¿Cómo se construye el consenso? El consenso se construye en el recinto, por supuesto, y entre los bloques, pero también se construye a partir de las organizaciones y la posibilidad de presión que tengan esas organizaciones. Entonces me parece que ahí está, digamos, de algún modo el escenario que tenemos que construir para que se pueda tratar, sea en el marco de una sesión especial, sea en el marco de una sesión ordinaria, pero que tenemos esas posibilidades de hacerlo. Bueno, en general coincido con lo que planteaba Facundo y lo que dijo Mónica respecto a, por supuesto, los trabajos de primero con respecto a lo que decía Facundo, que no hubo un gran interés de la mayoría de los diputados para que esta ley saliera antes. Esta es una realidad, hay que asumirlo. Lo demuestra, digamos, todo el proceso del año pasado. También Mónica decía antes que el contexto ha cambiado. Sí, bueno, por supuesto esto ayuda, y creo que en ese marco del contexto que ha cambiado también está bueno pensar, y incluso lo he hablado con algunas organizaciones, el trabajo que hacen las organizaciones para despertar ese interés que quizá estaba dormido de muchos diputados, ayude a que haya voluntad para avanzar con la ley. Porque en definitiva después veremos si sale la del Senado, cuál es el consenso que llevemos. Sabemos que ningún bloque acá tiene la mayoría, por lo tanto cualquier votación que se haga hay que de alguna manera sumar votaciones, bloques de diferentes orígenes, pero para eso es clave el trabajo de las organizaciones, que fue clave justamente en la movilización de la gente, justamente en todo este proceso de debate del aborto, que lo vimos tan juntos con Moni en todo ese proceso histórico. Y también creo que en el caso de este también es clave para despertar el interés. Una vez despertado el interés y el involucramiento de todos los bloques, después veremos qué consenso llegamos, pero lo importante es que cuando uno le va a hablar sobre la ley de alquiler no te viene diciendo de qué estás hablando, o le parezca que es más importante debatir otros proyectos que también son importantes para la visión de otros, ¿no? Ahora este semestre tenemos el tema del presupuesto. Por supuesto, el presupuesto se va a llevar mucho del interés de muchos diputados, pero bueno, las organizaciones nos pueden ayudar a que no solamente este semestre nos dediquemos al tema del presupuesto. Y en ese marco logremos, yo voy a trabajar claramente para eso, lo estoy trabajando, insisto, estas reuniones que les acabo de relatar son un poco las con el gobierno, las impulsé yo para lograr de alguna manera un consenso en un texto. Después, por supuesto, ustedes podrán algunos estar de acuerdo con mi posición sobre un tema, eso es respetable, pero sí tengan la convicción de que acaban de encontrar un diputado, y Mónica también, que vamos a trabajar para lograr tener una ley, sea la del Senado o sea la que nosotros creemos que es mejor que la del Senado, pero una ley de alquileres o una votación en el recinto de una ley de alquileres en los próximos meses, sin lugar a dudas. Gracias, diputado. Tenemos 2 personas más anotadas para preguntar. Por favor, tu presentación y luego usted. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Agudara, soy de ATE Capital. Como bien señaló la diputada, los trabajadores destinamos un porcentaje enorme de nuestro salario a pagar el alquiler de nuestra vivienda, y es por eso que nuestro sindicato tomó la decisión de darse una política para los afiliados y las afiliadas que alquilamos nuestra vivienda. Es por eso que estamos acá para plantear un punto que nos resulta esencial del proyecto de ley, que es vincular el precio del alquiler al salario, porque este año experimentamos paritarias que no alcanzan ni a 1/3 de lo que suelen aumentar los alquileres en el marco del contrato de locación, y como bien decía Gervasio, en ocasión de renovación de los contratos, eso se dispara al 50, 60, 80%. ¿Por qué es importante que esté vinculado el alquiler no solamente a la inflación, sino también a la paritaria? Porque si yo no puedo pagar el alquiler, termino
enfrentando un proceso de desalojo, y eso agrava la crisis habitacional que todos decimos que no queremos. El diputado Lipovetsky tuvo un fallido interesante cuando se refería al tema de las comisiones inmobiliarias que la tenían que pagar los propietarios. Se equivocó y dijo lo tiene que pagar el empleador. Y es un fallido que está bueno resaltar, porque cada uno de los inquilinos y de las inquilinas, cuando se tiene que sentar en una inmobiliaria a firmar o renovar en un contrato, se está jugando una paritaria. Y ahí no tenemos ni sindicato, ni Ministerio de Trabajo, ni conciliación nivelatoria. Y ahí entra el trabajo de ustedes. En ese sentido, cuando ustedes referían que están de acuerdo con un montón de los puntos que se exponen en el proyecto de ley presentado por las organizaciones de inquilinos, pero que se encuentran con inquietudes, planteos o controversias de diputados de distintos espacios de este Congreso, es que yo le quiero preguntar, cada vez que un diputado, sea del bloque que sea, les venga a hacer un planteo en contra de los intereses de los inquilinos y a favor del mercado, ¿por cuál de los intereses se van a jugar? Gracias. La segunda pregunta, brevemente, y continuamos. Por eso, le pedimos brevedad. Gracias. Sebastián Tedeschi, soy profesor de la Facultad de Derecho y también integrante de Habitar Argentina. Lo que estoy preguntándoles a ver si que pareció sugerirse cuando en las opciones que planteó el diputado Lipovetsky, como tenemos este problema, esta coyuntura en medio de la crisis social, el proyecto del Senado, donde el punto clave, digamos, es la fijación de la indexación, ¿no? Que sea una combinación del aumento salarial y de salarios y de inflación, y el tema de los 3 años, que ese es un tema, digamos, clave, inclusive como una respuesta del Congreso a la sociedad en el medio de la crisis, ¿no? Y por otro lado hay cuestiones valiosas que plantea el proyecto que ha trabajado el diputado Lipovetsky en la Cámara de Diputados, pero que implican discusiones, digamos, algunas más complejas, porque hay que incorporar otros actores también relevantes, o otras cuestiones que se han planteado acá como medidas antiespeculativas, que creo que también debería, recogiendo la tradición de los proyectos de Habitar Argentina, que apuntaban sobre todo a cuestiones más macro de pensar un mercado inmobiliario donde haya algunas mayores restricciones a estas medidas especulativas, como para fortalecer esta idea de la vivienda como un bien social. Entonces, ¿por qué no podemos impulsar que teniendo estos dos intereses, ¿no? Hagamos como una estrategia a 2 tiempos, ¿no? Por un lado, hacer un acuerdo entre los distintos bloques en diputados de, por un lado, aprobar rápidamente el proyecto del Senado, o sea, aprobarlo ahora, inmediatamente, digamos, en el próximo mes, los próximos 2 meses, como para dar una señal fuerte ante la crisis social, ¿no? Que el Congreso da una respuesta, y por otro lado, avanzar en los puntos básicos de este proyecto más complejo, ¿no? Donde se incorporan las otras cuestiones que tenía el proyecto que se impulsó en diputados, ¿no? Pero en lugar de, digamos, de pelear unos por el proyecto del Senado, otros por diputados, es decir, hagamos un acuerdo general donde saquemos ya, para responder a la crisis, el proyecto del Senado, pero los mismos que impulsan esto firmen los puntos centrales de este proyecto más complejo que se estaba trabajando en diputados, pero ya con otro tiempo, digamos, como algo a corto plazo, y una segunda cosa a mediano plazo para que se pueda trabajar el año que viene, inclusive, ¿no? ¿Qué les parece? Eso. Le dejamos el espacio para poder contestar, por favor, diputado. No, yo les pido mil disculpas, pero lamentablemente tengo otro compromiso a las 6, así que me tengo que ir ya. Alternativas hay muchas, yo las planteé, así que las tendremos que ver en base a la búsqueda de consensos. De todas maneras, más allá de las propuestas que vos hacías, no coincido en cuanto a que el proyecto que yo he presentado, de alguna manera que complete el Senado, tenga dificultades. La verdad que creo que no tiene ninguna dificultad de poder ser aprobado, de ninguna manera. Tiene las mismas características de
cualquier proyecto que esté vinculado con el tema de los alquileres, y por lo tanto me parece que ese no es el obstáculo. El obstáculo es buscar los consensos para que sea, pero no veo de ninguna manera que tenga dificultades técnicas, ni que tengamos que involucrar a más personas, ni a nada. Creo que en definitiva todo tiene que ver justamente con un contrato de alquiler, donde ya han expuesto aquí en la Cámara de Diputados, en la reunión informativa que hicimos, los sectores involucrados, y que hablamos justamente de los proyectos que estaban presentados, incluso que yo había presentado, que tocaba estos temas. Por lo tanto, no veo dificultades técnicas para esa cuestión. Más allá, insisto, de que después buscaremos el consenso para ver cuál es la solución para justamente aprobar la ley lo más rápido posible, que en eso coincidimos que hay que hacerlo lo más rápido posible. Y ahora les agradezco mucho, les pido 1000 disculpas, pero me tengo que ir. Muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación. Gracias, diputado. Diputada Macha, por favor. Sí, no, me quedé con la pregunta del compañero. Yo creo que en estas situaciones siempre son conflictivas y que a veces, frente a los conflictos, en algunos podemos encontrar consensos y en otros tal vez no, o el consenso significa siempre una negociación, y en la negociación creo que la mejor negociación es donde todos pierden un poquito, ninguno se va con la sensación de haber ganado, porque si hay uno que se va con la sensación de que ganó es porque hay otro que perdió, entonces eso no sería justamente un consenso, sino que sería una cuestión totalmente asimétrica. Frente a la pregunta, en esta cuestión que también me parece que nadie acá es neutral y que también hay intereses que se ponen en juego, de una índole o de otra índole, ¿no? Pero siempre son intereses que pujan, que presionan. Yo estoy a favor de los inquilinos y las inquilinas. O sea, yo creo que a veces hay una situación de una persona que tenga una casa en alquiler y que eso le signifique, no estamos hablando de una persona que tiene un edificio, sino que tiene un alquiler y con eso también resuelve cuestiones de su vida cotidiana y que lo pensó así y hay un esfuerzo y seguramente hay mucha gente así. Ahora, lo que tengo clarísimo es que siempre en una situación de más debilidad y más vulnerabilidad va a estar el que alquila, y entonces el Estado tiene que regular esa relación, tiene que tener una normativa que le permita al inquilino o a la inquilina poder estar en condiciones de llevar mejor esa negociación, y ahí el Estado tiene un rol fundamental, en este caso es del Poder Legislativo, para que después eso pueda también regular el mercado, que pueda regular la situación inmobiliaria, y así que yo estoy a favor de los inquilinos y las inquilinas. Y con esto que vos traías tomando el fallido de Daniel, de empleador, o ¿qué sería? El propietario. Bueno, claro, esto también me parece que es interesante para pensarlo en lo que ustedes han logrado, que es bien complejo, y es lograr un colectivo de inquilinos e inquilinas, porque porque también tiene que ver con con un perfil social que tal vez es más difícil de agruparse, de organizarse, de pensar estrategias de manera conjunta, y este logro de tener una federación de inquilinos, me parece que ahí hay también todo un aprendizaje para hacer de las necesidades de esta época, de estos momentos, donde eso todavía cobra más fuerza, porque es cierto, si sos inquilino solamente, no tenés paritarias, estás discutiendo con alguien que tiene todo el poder de su lado, no se puede compensar eso, pero una organización de inquilinos también empieza a mostrar ahí otra realidad. Me parece que eso está buenísimo. Nada más. Gracias, diputada. Queda abierta la posibilidad para poder hacer algunas otras preguntas y compartir reflexiones. Yo brevemente entiendo que en este intercambio suceden alguna serie de elementos que quedan muy en evidencia a partir también de la aceleración de la crisis, pero es un dato que ha pasado inadvertido, que tiene que ver con la acumulación política de distintas organizaciones que han logrado un marco de unidad para poder plantear un tema como tiene que ver, como recién lo planteaba el representante de ATE, que realmente en una situación de este tipo, mucho más que en otro momento, negociar un alquiler para un trabajador es directamente una paritaria en donde no hay regulación alguna. Yo entiendo que eso marca un contorno que en este escenario aporta un cariz mucho más complejo, en donde la ausencia de regulación y sin una ley nacional de alquileres, la situación implica otra ventana aún peor, que ya ha pasado muchas veces y en la Ciudad de Buenos Aires se ha incrementado varias veces más, que tiene que ver con la agudización de la crisis habitacional y el lanzamiento de los desalojos, que ese es otro elemento en donde la gran pregunta es,
a partir de estos interrogantes con respecto a los tiempos, a los lapsos de negociación que puedan surgir entre el Senado y la Cámara de Diputados, entre la construcción de acuerdos que puedan surgir entre las distintas fuerzas políticas, en la ausencia de certidumbre para saber cómo va a ser el proceso de indexación de los próximos 6 meses, del próximo semestre, cómo va a impactar eso y cuáles pueden ser las consecuencias políticas y sociales de lo que pueda llegar a pasar en ese escenario. La otra gran pregunta, que también se puede abordar colectivamente a partir de esta acumulación política en donde intervienen distintas asociaciones de inquilinos y también las fuerzas políticas, es cuál es el papel del lobby del real estate y también cuál es el papel del lobby de las inmobiliarias en este escenario. Me parece que también es otro aspecto que, si bien se le puede echar luz dentro de la Cámara de Diputados, también tiene otro elemento que no ha sido muy abordado, que tiene que ver con la comunicación y el debate público respecto al papel que tiene, digamos, el real estate con respecto a la regulación o a la desregulación de los alquileres, y como recién planteaban, con un dato que yo desconocía, que tiene que ver con el incremento de la rentabilidad del sector inmobiliario en términos de la renta de las propiedades. Entiendo también que en ese plano, tanto para los periodistas como para los comunicadores, hay una gran deuda que tiene que ver con poder mostrar mucho más ese elemento, si eso depende de la instalación del tema, pero como desgraciadamente nos ha tocado aprender en otras situaciones críticas, el proceso de aceleración de una crisis, entiendo que no solo no genera caos, sino genera cambios, y en ese plano y en estas circunstancias hay una serie de acumulaciones como para poder avanzar en ese debate con otro nivel de calidad y con otro nivel de profundidad. Hay acumulaciones en los grandes centros urbanos, y hablo de acumulación política en términos de conocimiento para poder decodificar cuál es la voracidad y el impacto que tiene en el bolsillo del trabajador, en el caso del trabajador asalariado. Desconocemos realmente cuáles van a ser las perspectivas de empeoramiento para los protagonistas de la economía informal en un escenario en donde realmente no sabemos cuál va a ser el incremento de la tasa de desempleo y cómo impacta eso en el caso de los inquilinos. Hemos hablado solamente de la regulación de los alquileres cuando existe un contrato, que entiendo que es un gran avance en un escenario en donde el debate, como se ha dicho acá, ha estado muy retrasado durante todos estos años. Pero también la otra gran pregunta es qué es lo que va a pasar para quienes ya vienen padeciendo la ausencia total de garantías para poder alquilar, en donde en una ciudad como esta el mercado de garantías truchas ha sido materia más de investigación policial que de una investigación política para poder conocer cómo funciona eso. No solo queda en evidencia en una metrópoli como la ciudad de Buenos Aires, pero digamos en muchos casos, tanto en La Plata como en Córdoba, como en Rosario, como en Mendoza, el nivel de voracidad de ese lobby tiene consecuencias aún peores, en donde además el peso de la ley tiene una interpretación bastante tuerta, y en donde además, vuelvo a decirlo, también es responsabilidad de la prensa poder reflejar mucho más eso, porque pasa muchas veces en un nivel de invisibilidad que las consecuencias quedan mucho más en evidencia ahora ante el empeoramiento de la crisis económica. Me parece que son algunos de los elementos que han quedado en evidencia en este intercambio. Me parece que es muy valioso y que es la demostración también de que la articulación común de los distintos espacios que han venido sosteniendo y militando la problemática de los alquileres durante los últimos 2 años no ha sido en vano. Ese me parece que es un dato muy importante. No ha sido en vano, porque poder llegar a sintetizar un proyecto que se esté discutiendo en esta casa y que quede en evidencia además cuáles son las tensiones con el Senado, y además y que quede en evidencia también cuál es la intención o no intención del Ejecutivo para poder avanzar en el caso de que haya una síntesis, me parece que también es otro salto muy importante y que se pueda dar acá. Yo dejo abierta la posibilidad si alguien quiere aportar algún cierre, si no, invito a la diputada también, por favor. Parece que bueno, sí, coincido con todo lo que vos destacás del debate, y creo que hay que ponerse a tratar de, o sea, lograr que esta medida de sanción que ya tenemos se pueda aprobar antes de fin de año.
creo que estamos enfocando en un universo que, decíamos, son más de 7 millones de personas. Las condiciones de negociación, las condiciones después de cuáles son o sea, qué requisitos hay que poder lograr para llegar a la instancia de alquilar, ¿no? No estamos hablando de todas las situaciones de la vivienda, ¿no? De hecho, estamos ahí haciendo un recorte. Nosotros sabemos que hay situaciones todavía más graves y de más difícil resolución en este contexto social. Pero bueno, yo creo que más vale pájaro en mano, digo, en esto, ¿no? O sea, vamos por esto que tenemos la posibilidad, que se avanzó un montón. Creo que venimos trabajando también con muchos y muchas que han tomado crédito SUBA, que es otra problemática, pero que está muy emparentada también con esta situación. De hecho, estamos haciendo una actividad el miércoles que viene a las 16 horas. Sé que van a venir compañeros de CEPA, va a estar, bueno, del bloque nuestro seguramente, seguro Axel y yo, y le estamos invitando a más compañeros del bloque, y estamos invitando a los otros bloques. Felipe también va a estar. Digo, me parece que son instancias que también permiten ir dando cuenta y dándole más relieve, más volumen político a la problemática de la vivienda, que es una problemática, como decía al principio, muy compleja y que tiene muchísimas dimensiones. Hoy estamos hablando de alquileres, yo le agregaría UBA porque creo que están emparentados, que tienen problemáticas similares, y creo que ahí, por supuesto, el rol de los medios de comunicación es fundamental, porque cuando hablamos de ley de alquileres se tocan ciertos resortes también que pueden generar ahí algún temor para quienes son propietarios de viviendas en alquiler. Entonces, la discusión y la verdad es que me lo quedo pensando en función de lo que vos decías. Yo creo que tenemos que poder ver cómo instalamos más este tema en los medios, que es la problemática de la vivienda, la problemática habitacional que hoy tiene la Argentina, que se suma a las problemáticas que venimos acumulando. No digo que sea algo nuevo, sino que en este momento económico, social y político se complejiza una situación que hoy requiere de herramientas legislativas para poder ponerle un freno y para poder generar esas instancias mejores de negociación. Y me parece que poder generar más instancia en medios de comunicación es fundamental. Y es fundamental que estén las voces de los compañeros y compañeras que se están organizando y que están entonces con mucha trayectoria y con mucho estudio como estudio de la problemática para poder plantearla y para generar empatía con esas personas que están mirando y que también alquilan y que también sufren un montón de situaciones similares y que, bueno, digo, el mismo desarrollo que también estamos haciendo con quienes sacaron crédito SUBA, que están ahí también tratando de organizarse, dificilísimo, pero están tratando de hacerlo. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias a todos.